Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludos. Les pido mil disculpas por el inconveniente técnico, pero bueno, espero que ya todos me puedan estar escuchando perfecto. Por aquí Navas me decía que no me escuchaba y bueno, algunos de ustedes me presento nuevamente, soy Joana Muñoz y hoy voy a tener el placer de estar en esta transmisión en vivo por aquí a través de nuestra fanpage en Facebook, pero también me van a poder estar viendo los que se conectan desde nuestro canal en YouTube y también en LinkedIn y por supuesto en nuestras demás redes sociales. Quiero invitarlos a que me cuenten a través de nuestra cajita de comentarios desde dónde se conectan. Por aquí veo muchas personas ya con nosotros. Está Angie Tatiana, está por aquí Norien Navas, está María Elena Puello, está también Sebas González, que ya lo había saludado al inicio de la transmisión, también está Camila Quintero y bueno, mil gracias a todos por conectarse con nosotros. Qué rico que de verdad podamos pasar una tarde maravillosa y sobre todo aprendiendo mucho. El tema de hoy es maravilloso y es un tema que sabemos que está muy en tendencia. Vamos a estar hablando de cómo tratar y prevenir las infecciones respiratorias. Y para eso tenemos el placer de tener un invitado muy especial. Se trata del doctor Wilmer Obregón. Él es médico internista de nuestra plataforma doctoraqui.com. Pero primero, para los que hasta ahora están conectando con nosotros y quieren saber un poquito más de Doctor Aquí, déjenme invitarlos a conocer de qué se trata nuestra plataforma y con cuántos especialistas ustedes se pueden encontrar. Tenemos más de 20 especialidades para que ustedes puedan visitarnos. Tenemos psicología, pediatría, medicina general. Ahora tenemos una especialidad recientemente nueva que es odontología y bueno, más de 20 especialidades para que ustedes nos visiten en nuestra plataforma www.doctoraqui.com y de manera muy fácil se puedan conectar con nosotros y con nuestros especialistas. Pero también tenemos más noticias interesantes. ¿Cómo les parece para los que también quieren ese descuento que usualmente les damos a nuestra comunidad en redes sociales? Esta vez también lo vamos a tener un 20% de descuento para que todos los que están conectados esta tarde con nosotros y los que nos vean durante los próximos días que estén viendo esta transmisión, que se la estén reviviendo, van a poder tener un 20% de descuento en nuestras citas médicas. Como les dije, tenemos más de 20 especialidades y ustedes van a poder redimir este código de manera muy, muy fácil. Van a poder poner el cupón Respiramos aquí en el momento que ustedes vayan a hacer el pago y así de fácil van a tener un 20% de descuento, como lo están viendo en pantalla. Bueno, déjenme por favor en los comentarios si tienen algunas dudas. Quiero saludar por aquí a Alice Barrera, que nos saluda desde Sogamoso. Por aquí está Augusto Ramírez, Andrés Porras, que nos dice genial. Bueno, esperamos que estén disfrutando mucho de las noticias que tenemos. Y sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, que es nada más y nada menos que el doctor Wilmer Obregón. Él es formado en la Universidad de Zulia en Maracaibo, Venezuela. Fue graduado en el año 2014, egresado también del Hospital Manuel Noriega Trigo en San Francisco como especialista en medicina interna. Además, el doctor Wilmer lleva tratando consulta especializada en el tratamiento de pacientes crónicos con especial énfasis en pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, renales, endocrinos y con problemas respiratorios. Le damos la bienvenida al doctor Wilmer, quien además les cuento que lleva laborando desde el 2017 en la ciudad de Medellín, donde también tenemos la oportunidad de tener muchos médicos especialistas en esta ciudad. Inicialmente el doctor empezó trabajando en diferentes EPS y hace 2 años ejerce consulta privada, de la cual nos enorgullece mucho, doctor, poder tenerte como uno de nuestros médicos especialistas en nuestra plataforma doctoraqui.com. Bienvenidísimo. Hola Ana, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Gracias por este espacio y esta invitación por parte de Doctor Aquí. Complacido de compartir este espacio que estoy seguro que vamos a aprovechar ya que vamos a aclarar varias dudas y algunos conceptos con respecto a este tema tan concurrente e importante del día de hoy que son las infecciones respiratorias. Que cabe destacar que siempre han estado con nosotros, pero desde la pandemia se han vuelto nuestro principal tema de conversación y se ha vuelto nuestro principal martirio, por decirlo de cierta manera. Eso nos cambió nuestra forma de ver las infecciones y pues se ha vuelto
simplemente un pan de cada día, y lo cual lo hace un tema supremamente importante, tanto por las secuelas que deja, por sus también afecciones laborales y sociales. Eso que tú dices, doctor, es súper importante. Uno quisiera como que no hablar más de pandemia y seguramente muchos de los que nos acompañan esta tarde dirán, ay, ya no queremos escuchar más la palabra pandemia, ni virus, ni nada, pero sin duda este año tal vez por las lluvias, por el clima, tal vez por diferentes efectos, y es que duramos, como tú lo dices, más de 2 años, se puede decir que llevando el trabajo y todo a nuestras casas, y cuando nos dicen, bueno, quítense en el tapabocas, vuelvan a su vida normal, empezamos a ver en las noticias picos. De hecho, el más reciente fue el que hace pocas semanas el Ministerio de Salud dice, llegamos a un quinto pico de COVID-19 cuando pensábamos que ya habíamos avanzado lo suficiente como para no hablar en las noticias de este tema. Y por eso, doctor, quisiera que empezáramos hablando y resolviendo preguntas a nuestros seguidores, como por ejemplo, abordar en sí qué son las infecciones respiratorias para que de pronto ellos no se confundan eh, entre a veces la malinformación que a veces pasa en redes sociales o a veces en páginas de pronto no responsables. Nos encantaría que tú nos explicaras con mayor detalle. Claro que sí. Bueno, las infecciones respiratorias son el conjunto de infecciones que se producen en el aparato respiratorio. Son producidas por diferentes microorganismos, es decir, el microorganismo infecta la vía respiratoria. Esta puede ser virus, bacterias o microorganismos oportunistas como los hongos. ¿Ok? Tienden a tener una instalación rápida, como una resolución también rápida, es decir, pueden durar desde varias semanas a varios meses, y gracias a Dios la mayoría son leves. Sin embargo, algunos pequeños casos tienden a complicarse y comprometer la vida, como lo son específicamente algunos tipos de neumonía que se complican, y en las infecciones respiratorias de otro tipo, las altas, las epiglotitis, que también pueden comprometer mucho la vía respiratoria. Estas son principalmente causadas por virus. De hecho, el 80% de las infecciones respiratorias son causadas por virus. El otro 15% aproximadamente son producidas por las bacterias y el otro 5% restante por organismos oportunistas. Doctor, mencionaste un montón de cosas, bacterias, virus, hongos, Dios santo. O sea, aquí nos podríamos quedar resolviendo cada uno, por supuesto, de lo que significan en nuestra vida tener estos, pues, se podría decir, microorganismos en nuestro cuerpo, pero ya estoy viendo preguntas de nuestra audiencia, así que mi invitación es para que, por favor, todas las dudas que ustedes tengan, recuerden dejárnoslas en nuestra cajita de comentarios. Vamos a tener un espacio solo para responder preguntas con el doctor. Y mientras tanto, doctor Wilmer, sería muy interesante poder explicarle a las personas que están conectadas qué tipo de infecciones respiratorias existen, porque por aquí, por ejemplo, veo un comentario al azar, nos lo hace María Elena Pollo y nos dice que es cierto que hay muchas gripas por ahí, y como la palabra está tan en auge, infecciones respiratorias, pues sería genial poder entender, bueno, cuántas existen, si hay solo de un tipo, si hay altas, si hay bajas o qué denominaciones tenemos. Claro que sí. Bueno, ahorita les mencioné que estas podían ser causadas por microorganismos. De hecho, eso es un tipo de clasificación de infecciones respiratorias. Las virales, las bacterianas y las oportunistas. ¿Listo? Esa es una clasificación rápida y sencilla. La otra, que es la más comúnmente utilizada para determinar tratamientos y conductas a seguir, es la división anatómica. La dividimos en infecciones respiratorias superiores, infecciones o altas, o infecciones respiratorias inferiores o bajas. ¿Qué lo va a determinar? El sitio anatómico de afección. Por ejemplo, las infecciones respiratorias superiores van desde la narinas, boca, hasta la tráquea. Las infecciones bajas van desde los bronquios hasta los pulmones. Entonces, no solamente se queda ahí, se subdivide. Las infecciones respiratorias altas podemos empezar nombrando la rinitis, que significa simplemente inflamación de la mucosa nasal, que es una de las más comunes. La rinosinusitis o sinusitis, que aparte de la inflamación de la mucosa nasal, inflama también los senos paranasales, ya sea maxilar, frontal, el esfenoidal o el boidal. ¿Ok? Tenemos posteriormente eso, la faringitis, que incluye lo que es la inflamación de la pared posterior de la hipofaringe, faringe, úvula o amígdala. ¿Ok? Posterior a eso tenemos la faringolaringitis, que aparte de las estructuras de la faringe, incluye la laringe propiamente dicha, la laringitis sola, que incluye solamente inflamación de la laringe, la laringotraqueitis, que incluye inflamación de la laringe, de la tráquea y de la glotis. Tenemos la traqueitis, que incluye solamente
área supraglótica y la tráquea. Hasta ese punto, digamos, las infecciones respiratorias superiores, imagínate, son muchas, ¿no? Y por supuesto la clínica va a ver entre cada una, que eso lo hace muy bien cada médico cuando va a examinar, tomando en cuenta todas estas divisiones que estoy diciendo. Cuando nos vamos a las infecciones respiratorias bajas, ahí empezamos con la bronquitis, en los adultos básicamente, en los niños bronquiolitis, porque es una enfermedad exclusiva de niños, las neumonías, que es la más común y la de más miedo, porque implica la infección del parénquima pulmonar propiamente dicho, la neumonitis, que es inflamación del intersticio, es decir, del tejido que está alrededor del pulmón y de los alvéolos propiamente dicho, que es diferente. Y tenemos las infecciones de vías difusas aéreas, que es más que todo para pacientes especiales como los pacientes que sufren de POC o de enfermedades especiales como fibrosis pulmonar, o que son un poco más complejas. Entonces, fíjate que son muchas infecciones con respecto a cada área que estamos hablando. Son toda una familia. Doctor, ¿es posible, por ejemplo, que un paciente pueda tener, porque tú mencionabas, por ejemplo, afecciones, no sé, laringitis, faringitis, ¿es posible que un paciente pueda tener combinación entre las dos tipos de infecciones? Por supuesto que sí. De hecho, las complicaciones casi siempre implican avance de esta enfermedad por un diagnóstico tardío o un tratamiento inadecuado. Entonces, lo que puede comenzar quizás como una rinitis se puede complicar con una rinosinusitis, o una sinusitis se puede complicar con una faringitis, y esta a la vez se puede complicar con una neumonía o una bronquitis. O pues, como más adelante quizás vamos a hablar también de las complicaciones, ahí te voy a explicar otras complicaciones a raíz de todo esto. Entonces, es un conjunto de eventos porque la vía respiratoria no es solamente cada órgano por separado o cada área que yo especifique ahorita. Todas van de la mano, o sea, es un conjunto de órganos o de áreas que trabajan en conjunto y funcionan al unísono. Es decir, el aire entra por la nariz, pero inmediatamente pasa por toda la vía respiratoria superior y posteriormente la vía respiratoria inferior. Por lo cual las infecciones pueden ir desde aquí hasta abajo. Claro, de acuerdo. Doctor, es muy común escuchar, por ejemplo, en grupos, no sé, Wikimamás, Wikimujeres, en grupos de Facebook, en redes sociales, las noticias, tener como que la alerta frente pues a nuestros niños que uno podría creer que son más vulnerables. Pero para salir como de ese mito, ¿quiénes de pronto justamente son más vulnerables a tener este tipo de infecciones respiratorias, podríamos decir que son más vulnerables los niños o nosotros, pues los adultos? Ok, eso depende de varias situaciones, ¿no? La primera, es normal a los niños que les den infecciones respiratorias. Eso forma parte de nuestro crecimiento, de nuestra fisiología, porque los niños, a medida que van creciendo, se van exponiendo a situaciones a las cuales los adultos ya han sido expuestos, y nuestro sistema inmunológico es capaz de crear defensas, por lo cual no nos repiten. Hay ciertas infecciones, por ejemplo, la de los virus de influenza, que mutan anualmente y nos puede repetir la gripa por eso, pero hay ciertas infecciones respiratorias específicas, como por ejemplo el sarampión, que te puede dar como una gripa pequeña y simplemente no te vuelve a repetir. Así aplica con la mayoría de los virus. El problema, o simplemente en los niños, la cuestión es que nunca han estado expuestos a nada. Y cada vez que un niño se expone a un ambiente diferente, ya sea en la guardería, en el centro comercial, con la familia, o simplemente el ambiente abierto, él es, por decirlo, un sistema inmunológico virgen que se expone cada vez a nuevos patógenos, y estos patógenos generan una respuesta inmunológica en él que le va a llegar a desarrollar la gripa o Claro, los diferentes cuadros respiratorios que estamos hablando. Sin embargo, esto genera inmunidad a largo plazo, y lo que desarrolla que el paciente después genere buenas defensas y no repita con tanta frecuencia. Entonces, es normal que sea común en los niños y que se repita, sobre todo en etapas de guardería que están expuestos a tantos niños que se hacen mezclas de virus, y eso es es completamente verdad. normal, completamente normal. Ahora, hay situaciones que aumentan o predisponen a infecciones, sí, que pues eso también lo vamos a conversar ahora dentro de estos temas, pero podría decirte a rápido modo, por ejemplo, los niños asmáticos o personas que vienen con defectos anatómicos de nacimiento o condiciones genéticas específicas que disminuyen las defensas propias del sistema inmunológico o de las defensas naturales nosotras propias para combatir las infecciones. Ok, doctor. Bueno, súper clarísimo la explicación. Por aquí estoy viendo personas que se siguen sumando a nuestra transmisión, doctor. Así que pues todos bienvenidísimos. Para los que hasta ahorita se están conectando, estamos con el doctor Wilmer Obregón, especialista médico internista de nuestra plataforma doctoraquí.com, y estamos hablando de un tema maravilloso para poder aprender mucho más de qué son las enfermedades respiratorias, causas. Bueno, como tú lo mencionabas ahorita, doctor, vamos a hablar un poco más allá, a profundidad de este tema.
Pero vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas porque nuestra invitación, por supuesto, es para escucharlos, para atender sus inquietudes, sus dudas y por eso quiero compartirte la pregunta de Ángela López, quien nos dice, doctor, ¿con qué se puede aflojar las flemas del pecho a los niños de 3 años? Ojo, esto es una pregunta un poco compleja, pero pues, porque puede abarcar muchas cosas. Ujú, El moco en los niños es un mecanismo de defensa. Esto ujú. puede ser no solamente por infecciones respiratorias, esto puede ser a veces hasta alergia a alimentos o simplemente alergia al ambiente. Entonces, antes de buscar con qué aflojar, habría que ver qué le está produciendo esa flema al niño. Es una pregunta que hay que más bien hacérsela al pediatra Consulta y que médica. revise. Que revise porque pues hay muchas causas y no solamente las infecciones, porque si es solamente moco, es más probable que sea algo alérgico que algo infeccioso. Ok, y creo que de hecho, pues en sí el moco es normal. Hasta cierto punto es normal, porque es un mecanismo de Ok. defensa. Si hay algo que está irritando o produciendo alergia, es un mecanismo de defensa, entonces es normal. Perfecto. Doctor, nos pregunta Andrés Porras, tengo algo de tos y congestión nasal. ¿Debería tomarme la prueba de COVID por prevención? Ya estamos, gracias a Dios, entrando en un punto de la pandemia donde a pesar de que tenemos un quinto pico, la virulencia del virus ha bajado mucho. Ujú. Eh, Eso les puedo dar fe de eso, porque yo trabajé en unidades de COVID. Cuando arrancamos con la pandemia estuve 2 años manejando unidades de COVID. Y sí hemos visto, los colegas, la evolución de cómo ha sido la virulencia del virus, es decir, la capacidad de generar una infección severa del virus. Esto, gracias a Dios, ha bajado y es lo que normalmente se espera de un virus cuando se replica tan rápido como lo hizo el coronavirus. Entonces ya estamos en un punto donde realmente, Andrés, yo te diría que no vale la pena hacerte una prueba de coronavirus, al menos que tengas síntomas de severidad, los que ya están descritos por el ministerio, fiebre persistente, dificultad para respirar, desaturaciones o alteración del estado de conciencia. Eso sería una recomendación que si lo hay, pues yo te diría hazte la prueba. Y lo otro es si tú tienes de repente contacto estrecho con personas de alto riesgo que tú pienses que se pueden complicar y quieres estar seguro de que no lo vas a contaminar. Pero si no hay ninguna de esas dos situaciones, ya eso no se hace, Andrés. Así que no hace falta eso, simplemente un dinero mal gastado, te podría decir. De acuerdo. Bueno, por aquí nos pregunta Angie Tatiana Rojas, ¿cómo poder diferenciar una gripa de la rinitis habitual e incluso de un posible contagio de COVID? De un COVID es imposible, solamente que dé síntomas clásicos de alteración del olfato o del gusto, que son clásicos, pero de una gripa, dentro de los grupos de virus que producen infecciones respiratorias superiores, entran los coronavirus. Entonces es casi que imposible diferenciarlo. Y ahí sería cuestión de síntomas específicos que el médico de repente detecte. Y con Ujú. respecto a una gripa, pues, mira, desde el coronavirus te puede producir desde una misma rinitis hasta una faringitis, hasta una laringitis. O sea, eso es indiferente simplemente hasta dónde llegue la inoculación del virus y qué tan bajas tengan las defensas del paciente para llegar a invadir y avanzar la infección. Entonces es muy difícil. Y ahí sería simplemente por síntomas específicos que el médico sea lo suficientemente vivo para pensarlo y preguntarlo y detectarlo. De acuerdo. Bueno, doctor, maravillosa esa recomendación. Por aquí también, tú ahorita estabas mencionando la importancia de subir las defensas, de, por supuesto, tener nuestro sistema inmunológico pues muy fuerte, pero justamente nos llega una pregunta que nos hace Les a Trujillo y ella dice, doctor, ¿cómo reforzar nuestro sistema inmunológico? Listo. Los seres humanos en condiciones competentes, es decir, normales, tenemos diferentes mecanismos que per se son suficientes para defendernos contra las infecciones, ¿no? Desde las narinas, es decir, desde los vellos que filtran el aire que nosotros respiramos, incluso son capaces junto con el moco de atrapar microorganismos para que Ujú. en el moco que está en las vías respiratorias que se encuentra hemoglobina A, que nos defienden de primera instancia contra los microorganismos. Tenemos macrófagos y tenemos también células del sistema inmunológico que se encargan de destruir bacterias que caen en ese moco. Ese es el primer mecanismo de defensa. ¿Ok? Ujú. Aparte de eso, tenemos zonas que fisiológicamente detienen el viento y paran las partículas y también las microbacterias, que sería el ángulo posterior de la faringe junto con la parte posterior de la nariz, lo que genera un ángulo recto donde choca el aire y también ahí hay zonas y múltiples eh, ganglios de la vía linfática que se encargan de inmediatamente atacar cualquier microorganismo. Eso es uno. Aparte, Ujú. ese es otro. Pero y aparte de eso, tenemos también a nivel de los bronquios, de la tráquea, inmediatamente los cilios, que son células especializadas que se encargan de mover el moco hacia arriba cuando hay presencia de mucho moco o inclusive hasta de irritantes o bacterias para que simplemente por el reflejo de la tos lo podamos expulsar o tragar.
Esos son mecanismos naturales de defensa que tiene el cuerpo. Ahora, para subir las defensas, ¿qué te puedo decir? Mira, hay que alimentarse bien. Hoy en día Ujú, hay abuso y sobreabuso de las vitaminas por muchos mitos y muchas creencias, ¿no? Pero eso no es ujú. obligatoriamente necesario siempre y cuando hay una alimentación balanceada, adecuada y se haga deporte inclusive para mantener una buena función respiratoria, por lo cual es muy necesario también siempre el ejercicio para mantener un buen sistema inmunológico. Y por supuesto evitar los extremos del peso, es decir, la obesidad es un estado de inmunosupresión que baja las defensas, ya está demostrado, por eso que los pacientes con COVID con obesidad eran uno de los que más se complicaban, al igual que Claro. los pacientes con desnutrición extrema también, tienen un sistema inmunológico deficiente. Entonces, reforzar el sistema inmunológico, yo te diría que esas dos condiciones. Y por último, si hay alguna condición específica, porque si hay ciertas condiciones que desfavorecen el sistema inmunológico, como por ejemplo el asma, o aquellos muchachos que nacen con deficiencia de alfa-fetotripsina, que es el productor del moco y de otras cosas, o condiciones genéticas que disminuyan el sistema inmunológico. En esos casos específicos, el doctor sí ya, teniendo en cuenta cuál es la patología que está afectando, te va a recomendar qué puedes tomar como complemento para mejorar el sistema inmunológico. Pero fuera de eso, Ujú. mira, lo único que me atrevería a recomendar, hay algunos lisados bacterianos que se venden en medicinas alternativas que simplemente lo que hacen es activar el sistema inmunológico y aumentan un poco las defensas, por decirlo de cierta manera, pero eso produce más moco y lleva otra cosa que pues es un tema que se podría conversar en consulta más bien. Perfecto. Yo tengo un par, doctor, de consultas de, no sé si sean mitos o no. Vamos a ver porque veo muchas preguntas en nuestros comentarios y pues por supuesto le vamos a dar prioridad a nuestra audiencia. Doctor, nos habíamos quedado en el tema de responder, por supuesto, a nuestra comunidad, a quienes quiero recordarles que si ustedes están pasando por de pronto algún resfriado, alguna gripa o algún síntoma y necesitan un médico, de inmediato tenemos un descuento del 20% de descuento para que ustedes no se pierdan la oportunidad de tener una cita médica oportuna. Recuerden que el doctor Wilmer Obregón se encuentra en nuestra plataforma. Ustedes lo pueden buscar a través de www.doctoraqui.com. En la partecita donde está nuestro buscador, ponen su nombre o la especialidad, médico internista, y así de fácil lo van a encontrar. ¿Y cómo van a redimir ese cupón? Muy fácil. Van a poner la palabra que está apareciendo en la barrita inferior, respiramos aquí y automáticamente ustedes se llevarán este 20% de descuento. Bueno, doctor, por aquí nos pregunta María Fernanda López. Primero nos dice, excelente, gracias por este espacio. Y luego su pregunta es, ¿hasta cuántos días puede durar una infección respiratoria? Listo, excelente pregunta. Mira, las infecciones respiratorias comúnmente pueden tener un periodo de duración entre 1 a 3 semanas. Va a depender del sistema inmunológico de cada persona, de la extensión de la infección y del sitio de la infección. Mientras más cercana sea la nariz, normalmente son más cortos los episodios. Mientras más adentrado sea, más va a durar. Por ejemplo, la sinusitis, la laringitis son cuadros que duran hasta 3 semanas. La rinitis, la rinofaringitis, la faringitis son cuadros que pueden durar cuando mucho 2 semanas. Si se extienden más allá de eso, casi siempre es una complicación. Y es cuando hay que estar alerta también. Eso me da paso, doctor, para que nos ayude respondiendo a la pregunta de Andrés Felipe Soto, porque justamente nos pregunta si la rinitis se puede curar. Me imagino que el caso de él no es, pues, digámoslo así, una rinitis leve donde es cuestión de 2 semanas, sino quizá sea, tú me confirmarás si hay casos más críticos o más, pues, crónicos. Eso varía dependiendo de la causa. Siempre va a ser dependiendo de la causa, porque la rinitis, si bien es una inflamación, como lo dije, de la mucosa respiratoria anterior, de las vías nasales, puede ser irritativa, puede ser alérgica, puede ser infecciosa, puede haber defectos anatómicos, o sea, son varias cosas que podrían causarla. Eso es una consulta para revisarlo exhaustivamente y se puede dar con la causa. Pero de hecho, son muchas, pero sí se puede de repente dar, porque indiferentemente, incluso la más común y la más difícil de tratar, que tiende a ser las de alérgicas, si se identifica cuál es el patógeno alérgico, se puede sensibilizar al paciente y generar mejoría. O sea, hay varias opciones, pero eso es un tema de una consulta que hay que revisar para ver exactamente qué lo está produciendo. Así que la invitación es Andrés Felipe Soto para que esa consulta médica la tome ya mismo ingresando a nuestra plataforma y por supuesto redimiendo nuestro cupón de descuento.
Bueno, doctora, acá siguen conectándose muchas personas. Los invito para que nos sigan dejando sus comentarios y para que nos cuenten también de qué ciudad se conectan. Les recuerdo que el doctor Wilmer Obregón tiene consulta desde la ciudad de Medellín. Y bueno, por acá nos dice Carmenza Cuarán, buenas tardes. Angelina Araujo también te agradece, doctor, por las dudas que has podido aclarar en este espacio. Y Camila Quintero nos dice, ¿qué tanto, doctor, recomiendas que las personas tomen antigripales? Esta pregunta la hace Camila Quintero Tobar. Pues los síndromes virales, que la mayoría de las veces son así, gracias a Dios, son autolimitados. Los antigripales simplemente es para mejorar la sintomatología de gravedad del cuadro. Si son personas jóvenes que no tienen ningún tipo de patología de base, no hay ningún problema, en teoría, si el tratamiento no dura más de una semana. ¿Okay? ¿Sí? Ahora, si tienen patologías de base como diabetes o hipertensión o alguna otra condición crónica, EPOC, no es la idea que se automediquen porque casi siempre estas automedicaciones terminan complicándose y pues terminan empeorando el cuadro. Es mejor consultar. Pero Ok, si no hay ninguna patología de base, pues no debe haber ningún problema con los antigripales. perfecto. Hay quienes que María son más Isabel, susceptibles, ¿no? Porque hay personas, disculpa que te interrumpa, Ana, que son más susceptibles con los antigripales que les puede producir a algunas personas taquicardia, ujú, mareo, hipotensión o hipertensión. Eso varía muchísimo entre cada persona, pero si no tiene ningún antecedente, no debería haber ningún problema. de acuerdo. Doctor, aquí nos hacen una similar a la que nos había hecho Andrés Soto. Esta nos la hace María Celeste y nos dice si se puede curar una rinitis alérgica. Curar 100% no, se puede mejorar sí, porque como nombre ahorita, hay procesos de sensibilización que solo hacen los alergólogos, pero eso hay que determinar bien qué lo está produciendo, qué exactamente está produciendo alergia el paciente y si no hay otra causa secundaria que esté agravando el cuadro. Y si está todo bien, se puede hacer ese proceso de sensibilización que los alergólogos lo hacen, el paciente mejora muchísimo. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos una pregunta que nos hace María Elena Puello. Ella nos dice, ¿qué tanto suele durar una gripa común y en qué momento, doctor, deja de ser pues de manejo de casa y ya se puede volver una complicación ya hospitalaria? Bueno, normalmente estos cuadros respiratorios, indiferentemente, como dije ahorita, el 80% son virales, generan fiebre los primeros 3 días. Normalmente eso es un síntoma claro, es decir, ok, tuve los síntomas, dio fiebre, duró 3 días, esto es viral. Si reaparece la fiebre es un síntoma de alarma. Casi siempre cuando reaparece la fiebre es porque está sobreinfectado por bacterias y requiere atención por un médico, ya sea general o especialista, para dar una evaluación secundaria y ver si hay necesidad de uso de antibióticos o si se complicó con otra enfermedad. Eso con respecto al síntoma de alarma. Si aparece dificultades respiratorias o si el cuadro se empeora después de 2 o 3 semanas de haber estado establecido. Porque una vez, normalmente la evolución natural de estos cuadros es, empiezan los síntomas, llega a un pico máximo de la enfermedad y después se genera como una meseta de síntomas donde después termina de descender y se normaliza la enfermedad. Eso es lo que se llama evolución natural de una enfermedad. Ok, Inicio, una elevación, pico, meseta y baja. Entonces, lo normal es que pase eso. ¿Qué tanto? Mira, de 1 a 3 semanas, como te dije yo, dependiendo del cuadro. ok. Lo que no se espera siempre es que reaparezca fiebre o que el cuadro se mantenga grave durante todo el tiempo o que empeore después de 2 semanas cuando ya se supone que venía en mejoría. Entonces, si empeora el cuadro después de esas 2 semanas, inmediatamente hay que consultar con un médico para revisar qué pasó y con qué se complicó la enfermedad. Perfecto. Bueno, por aquí también nos envía una pregunta Kat Collazos. Ella dice, ¿cómo evitar que un niño con asma se enferme gravemente por el cambio del clima? Bueno, normalmente con los cambios de clima, en los niños asmáticos tiende a ser más que todo por una respuesta alérgica. El asma es una enfermedad, lo que llaman los dermatólogos atópica, al igual que los alergólogos, es decir, que no solamente viene asma, viene acompañado de otras cosas, casi siempre de obesidad o de desnutrición o de dermatitis atópica o de rinitis. Entonces, un asma casi siempre mal controlado es porque no se tienen, por una parte, medicamentos bien documentados o bien establecidos en el paciente o no se han cumplido todas las medidas. Porque si de repente, si es alérgica netamente el asma del niño, hay que ver qué le puede estar produciendo alergia que en ese cambio climático, ya sea por el uso de algodón o por el uso no sé, de fibra o simplemente cosas diferentes al usual, me le esté generando nuevamente la crisis de asma y me le esté disparando nuevamente el broncoespasmo.
Ok. Pero es un tema nuevamente complejo que eso no es tan sencillo de aclararlo así con una pregunta. Eso hay que revisarlo y ver que de verdad el asma esté siendo bien controlada y que no hay otros factores que me estén predisponiendo el asma. Pero inclusive hasta el reflujo gastroesofágico, que es muy común hoy en día, es causa de rinitis, de asma, de infecciones respiratorias Mm, recurrentes porque baja mucho las defensas. ok. Interesante, doctor. Bueno, interesante nos dice también que está esta conversación. Aracelis Navas, a quien saludo. Por acá María Elena Puello te da las gracias por tu respuesta. Y también nos acompaña Lisbeth Navadías, quien nos pregunta cuánto tiempo se debe esperar después de una neumonía para solicitar radiografía de control y si siempre se tiene que solicitar. Bueno, normalmente los cambios radiológicos de una neumonía confirmada de verdad con todas las características, no se pide al menos que queramos ver un control de algo específico. Es decir, por ejemplo, si hubo un acceso pulmonar, que es una complicación de neumonía, y queremos ver que se drenó bien, o un derrame junto con la neumonía, y queremos ver que se drenó, mejoró el derrame, podemos pedir un control radiológico nuevo. Pero en términos de beneficio de pedir una radiografía, control en un paciente solo si sospechamos que está peor, es decir, su clínica empeoró. Si él mejoró clínicamente, no se pide. La radiología va a durar hasta 1 a 3 meses, es decir, tú te puedes curar de la neumonía y yo te hago una placa después de 2 o 3 semanas de antibióticos y te va a seguir siendo los cambios de neumonía. Esos cambios radiológicos no se quitan de inmediato, duran mucho tiempo, entonces no tiene ninguna gracia estar pidiendo cambios, radiografías de control, al menos que yo sospeche que haya empeorado, que se haya extendido la neumonía, que se haya complicado con un derrame o con un absceso o con una bronquiectasia, que son complicaciones como tal de las infecciones respiratorias bajas. Del Claro. resto, no se pide como manera de control, no. Perfecto. Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Esta nos la hace Neyibet Calderón y nos dice, buenas tardes, doctor, felicidades. Y nos pregunta algo que normalmente, doctor, nosotros no manejamos temas de fármacos o de medicamentos, pero solo por resolver la duda, Neyibet nos dice, ¿qué tan seguro es el uso de matrimonio? Y son estos como dúos de fármacos que venden las farmacias para mejorar síntomas gripales. Bueno, yo no estoy completamente seguro de esos matrimonios. Yo escuché una vez, creo, decir que era un AINES intramuscular junto con un esteroide y un antihistamínico, algo así, no estoy seguro. Si es lo que ellos me dijeron en aquel momento, pues caemos casi que en lo Una mismo que los combinación de dos antigripales, ¿no? pastillas, básicamente, como de dos medicamentos sin nombrarlos, doctor, que seguramente son la fórmula perfecta para poder mejorar y pues de alguna manera la pregunta de Neyibet me parece muy interesante porque esto lo venden sin ninguna fórmula médica las farmacias. Sí, total. De hecho, es que a mí me generó mucha curiosidad cuando lo escuché la primera vez. Yo pregunté y pues y me dieron por eso AINES, es decir, antiinflamatorio, un esteroide y no recuerdo cuál era el otro, pero caemos en lo mismo que los antigripales. En una persona inmunocompetente que no sufra de nada, es posible que corte mucho los síntomas porque al generar, al administrar estos medicamentos, frenamos mucho de la respuesta inflamatoria que genera en el cuerpo el proceso infeccioso, que, ojo, eso es fisiológico, es normal. Y es a pesar de que se vea muy sintomático, es el cuerpo combatiendo el microorganismo. Entonces eso es normal. El problema de hacer de esto con frecuencia es que disminuimos la respuesta humoral y la respuesta inmunológica de nuestro organismo hacia el microorganismo, lo cual puede hacer que sea contraproducente y alargar el proceso infeccioso después a largo plazo, o en su defecto, si tenemos algún otro tipo de patología de base, complicarnos. Es decir, si el paciente es diabético, me le puede subir el azúcar. Si el paciente es renal, me le puede producir lesión renal. Si el paciente está con gastritis, me le puede generar una úlcera y así sucesivamente. Entonces, más allá de que sea malo o no, lo ideal sería consultar con el médico. Venga, doctor, ¿me puedo colocar esto? Él te evalúa, te revisa y él te va a decir, sí, listo, póngaselo. No, venga, por eso usted no se lo puede colocar. ¿Ya? Perfecto. Bueno, por aquí nos pregunta Juan Camilo Caro si después, doctor, de sufrir COVID, ¿qué preocupaciones debe tener una persona para no tener infecciones respiratorias graves? Pues ahorita hablé con respecto a la virulencia del virus que ha bajado mucho, ¿no? Entonces, pues, a pesar de que sigue siendo muy contagioso, ya las complicaciones graves ya casi no se dan. Sin embargo, sigue siendo un enigma por el comportamiento del virus a largo plazo y las secuelas post-COVID se siguen viendo. Esto incluye cansancio, fatiga, astenia, dificultad para la concentración, incluye un sinfín
de complicaciones post-COVID que todavía se siguen viendo. Hoy en día las sigo viendo aquí en mi consulta. Entonces, decirte que te va a predisponer una infección, normalmente no es que te va a predisponer, hay que ver qué secuelas te dejó, que esa secuela sí puede ser que te genere o te baje las defensas. Por ejemplo, he tenido muchos pacientes en la consulta que post-COVID desarrollan gastritis y volvemos otra vez al punto del reflujo gastroesofágico. Tengo pacientes que post-COVID desarrollan síntomas o complicaciones de rinitis crónica, entonces eso me le predispone que me les infecciones. Tengo pacientes que post-COVID empiezan a perder peso, aumentan de peso por la ansiedad, y entonces son cosas que son secundarias al COVID como secuela a largo plazo, más no directamente contra el sistema inmunológico, porque no, es una respuesta igual que cualquier otro virus a nivel del cuerpo y que pues la respuesta es un poco quizás más larga por las secuelas que deja, pero no es que te va a dejar con inmunosupresión, por decirlo de cierta manera, no. Es más probable que sea una secuela que te dejó que te esté dejando las defensas para que te predisponga y te aparezcan nuevamente las infecciones. Pero en teoría no. Claro. Claro, doctor. Mira que ahorita que estábamos hablando del tema de las defensas, de quienes debemos seguramente tenerlas más altas, más bajas, nos llega la pregunta de Aiza Mendoza, quien nos dice, hay personas quien tienen las defensas más bajitas que otras, en este caso se les pega los virus más rápido y en este caso, doctor, pues las infecciones respiratorias. Listo, ven, Aixa. Hay condiciones específicas que hacen ineficaz nuestro sistema inmunológico para las defensas de las infecciones respiratorias. Yo ahorita hace rato expliqué eso. Y estas condiciones específicas las puedo, si quieres, hasta podemos nombrarlas. Por ejemplo, Ujú. las inflamaciones crónicas es una cosa que baja las defensas porque al mantener las mucosas inflamadas, ya sea rinitis, sinusitis crónica, estamos hablando de crónicas, genera una alteración en la mucosa que disminuye el estrato del epitelio, es decir, la capa directa del epitelio a nivel de las mucosas nasales, perdón, y disminuye también el grosor del moco a nivel de la vía respiratoria. Eso se traduce a menos defensa y a un estrato mucho más delgado donde el microorganismo puede invadir más fácil. Entonces, esa persona sufre más fácil de infecciones respiratorias. Eso es un estrato supremamente codiciado por los microorganismos para que crezcan fácilmente. ¿Okay? Eso uno. Aparte de eso, hay pacientes que se cronizan en el tratamiento de esteroides, lo cual también genera alteraciones a nivel de la vía respiratoria. Los pacientes asmáticos, los pacientes riníticos, cuando utilizan esteroides por mucho tiempo, eso altera mucho la respuesta inflamatoria, entonces ya el sistema inmunológico está muy deprimido, lo cual hace que crezcan fácilmente hongos, inclusive a largo plazo. Esa es otra. Los pacientes inmunocomprometidos, ahí metemos a las personas con obesidad, las personas desnutridas, las personas con enfermedades crónicas que bajan el sistema inmunológico, por ejemplo, tuberculosis, sífilis terciaria, VIH o estadios finales, que es el SIDA específicamente. Tenemos también personas en quimioterapia que tienen el sistema inmunológico también por el suelo. ¿Okay? Eso con respecto al sistema incompetente. Tenemos malformaciones anatómicas, hipertrofia de cornetes, tabique nasal desviado, pólipos nasales, adenoides, tumoraciones en cualquier otra parte de la vía respiratoria. Son condiciones que generan un entorpecimiento del flujo de aire normal y lo cual atrapa más bacterias y microorganismos en zonas quizás que no son tan efectivas para combatir las infecciones iniciales. ¿Okay? Y por supuesto tenemos también las personas que son expuestas comúnmente a irritantes. Los tabaquistas tienen también defensas más bajitas, los consumidores de sustancias inhaladas ilícitas. Tenemos también las personas que sufren de reflujo constante, que te lo vengo mencionando mucho porque es muy común hoy en día y pasa muy Claro. desapercibido. Son condiciones que irritan la vía respiratoria, mantienen la mucosa respiratoria inflamada con defensas bajas y predisponen a que crezcan bacterias. Y por supuesto, tenemos condiciones que son difíciles de controlar, por ejemplo, los espacios cerrados con conglomeraciones o exposición muy continua a virus o a cargas virales muy altas, por ejemplo, guarderías, que es el sitio más común. Los niños Claro. que están en un sitio cerrado, un niño con moco, es muy común, el continuo, ellos no tienen control de respecto a las manos, la boca y las vías respiratorias, entonces es una forma muy casi que imposible que por mucho que tenga la vía respiratoria muy buena, la carga inoculada de virus es tan alta que el cuello invade, entonces en esos casos es imposible. También las personas que viajan a zonas que no están frecuentes se afectan de virus o de microorganismos a los cuales no están usualmente
expuestos, por lo cual no tienen defensa y contraen esas enfermedades. Y bueno, básicamente creo que con eso. Doctor, aquí hemos hablado de diferentes tipos de infecciones, de qué son, de también como que un poco de todo, pero yo creo que una de las preguntas que quizás te hacen mucho tus pacientes es cómo prevenir las infecciones respiratorias, porque puede que hoy estemos súper sanos, súper bien, pero pues no estamos como inmunes a que en algún momento nos llegue el momento de tener una infección respiratoria. Entonces, de pronto, ¿qué tipo de recomendaciones o cuidados les podemos dar a nuestros pacientes? Bueno, aquí depende de muchas cosas, ¿no? La cultura. La cultura, te digo esto porque ahorita con el levantamiento de la alerta ya todo el mundo se quitó el tapabocas, Ujú, ¿ok? Y pues hay que tener un poquitico de conciencia y de lógica. Te acabo de decir que los conglomerados es más fácil contraer infecciones respiratorias. Estamos sí mejor en la situación actual del COVID, pero todavía no estamos completamente exonerados de caer en infecciones. Entonces yo recomendaría que para prevenir las infecciones, primero hay que utilizar el sentido común. Si vamos a una zona que es muy conglomerada, venga, vamos a utilizar tapabocas. Si estamos entre nosotros mismos, la familia, pues no hace falta porque ya se supone que el contacto es tan continuo que ya, en teoría, compartimos casi que los mismos anticuerpos con ciertas enfermedades y no hay ningún problema. Si sabemos que el niño o la persona está enferma, no vayas al trabajo o no mandes al niño a la guardería para que no contagie a otros y así no esparcir el virus o la infección que tenga. Eso es uno. Las personas, dependiendo de las causas secundarias que me estén generando la infección respiratoria, tenemos que tratar eso. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen obesidad, hay que bajar de peso. ¿Okay? Las personas que tienen desnutrición severa, hay que mejorar la alimentación y la actividad física para aumentar de peso también, porque eso también influye en el sistema autoinmune, en el sistema inmunológico, perdón. Las personas que sufren de gastritis y de reflujo, hay que alimentarse juiciosamente, hay que respetar los horarios de comida, hay que tratarse el Helicobacter si está presente y hay que tratarse el reflujo si persiste, porque eso me va a mantener con las defensas bajitas. Si tenemos alguna malformación que yo dije de las vías respiratorias, hay que acudir al otorrino para que él corrija esta malformación y este defecto para que pueda yo respirar tranquilo, no se me obstruya la nariz. Si tengo asma, tengo que controlar el asma para que no me dé exacerbaciones y no me infecte. Si tengo rinitis, tengo que tratarla para que no me dé la infección, las bajas, las defensas. Ojo, que esas son recomendaciones un poco más específicas con respecto a cada entidad porque claro. hay que mantener las otras, ¿no? Lavado de manos continuo, evitar el contacto con mano directo con otras personas, evitar contacto cerrado con personas que tengan síntomas respiratorios. Eh, Guardar igual un poco de distanciamiento, digamos, en lugares públicos, porque es muy normal, doctor, como tú lo decías, quitaron de alguna manera el uso obligatorio de tapabocas y ya es muy normal encontrar, no sé, en restaurantes o en plazoletas o en centros comerciales, pues muchas aglomeraciones y justamente ahí es donde empiezan a, pues, aumentarse los casos, ¿no? claro. Y no, y lo otro es, no nos vamos a escapar de infecciones respiratorias porque como les dije, de hecho, no sé si lo comenté, es la infección más común en el mundo, las infecciones respiratorias. Es decir, eso va a seguir pasando. Ujú. Ahora, el promedio normal de un adulto que le dé infecciones respiratorias es 1 a 3 veces al año. Es lo promedio normal y va a cambiar según la época, según que estemos en temporada, si estamos en lluvia, ¿no? Que ahorita las lluvias nos trajo fue ese regalo, ¿no? En toda Colombia. Pero eso va a variar. Ahora, si se pasa esa intensidad o suceden las 3 infecciones en menos de 3 meses, ya es algo que está pasando adicional, que tenemos que revisar. Claro. Pero que me dé gripa, eso no tiene que generar un alarma, simplemente ya te estoy diciendo que eso va a ser normal. Los cambios de temporadas van a generar esas gripas que son normales, simplemente van a ser autolimitadas. Y De ya. acuerdo. Doctor, sin embargo, seguramente algunos de nuestros pacientes se preguntarán, bueno, ¿y cómo tratarlas? Una vez ya uno empieza a sentir los síntomas o de pronto ya el especialista te confirma que tienes alguna infección respiratoria, ¿cuál es la recomendación para, pues, para tener primero autocuidado y también cuidar a, pues, a las personas con las que uno vive o bueno, en el trabajo, por ejemplo? Bueno, el autocuidado, siempre recomiendo el lavado continuo de manos a los pacientes que padecen cualquier infección respiratoria y el uso del tapabocas. Hay que ser consciente, hay que ser amigable y hay que respetar al prójimo. Si tengo síntomas respiratorios, uso tapabocas, no quiero contagiar a más nadie. ¿Ok? Y si me siento muy mal, busco la incapacidad, no trabajo simplemente. Ahora, con respecto al tratamiento, puede variar mucho. Si es el resfriado común, la nasofaringitis o rinofaringitis que conocemos normalmente,
Pues mira, si no tienes ninguna enfermedad de base, la antigripal y ya en 3 o 5 días deberías estar listo, sin ningún síntoma grave y en mejoría. Ujú. Ahora, si es algo más profundo, sinusitis, laringitis, son cuadros que dependiendo de la severidad con la que se instalen, hay que dar tratamientos en varios puntos. Entonces, no es tan sencillo de tratar y mi recomendación es consulta. Ujú. Incluso si la infección repite varias veces y es leve, consulta porque es muy probable que tengamos una causa secundaria que me esté generando la reinfección constante. Ok. ¿Okay? He tenido pacientes que por asma mal controlada o por reflujo recurrente, doctor, he tenido 5 veces gripe en lo que va de año, ya estoy cansado, tengo las defensas bajas y reinterrogando, tengo un reflujo mal controlado o una sinusitis maltratada o simplemente una rinitis maltratada que me está predisponiendo a la infección. Entonces, a eso voy, ¿no? Si es repetitivo, revisarte con el médico porque algo más está sucediendo que me está predisponiendo a padecer la infección. Tú acabas de Eh, decir algo súper importante y es que posiblemente cuando no cuidamos bien algún tipo de infección que nos pueda dar, doctor, en ese caso también si nos puedes complementar con qué tipo de complicaciones pueden tener los pacientes, precisamente cuando mm, tú decías ahorita un caso, hay pacientes que seguramente en enero te llegaron con un caso, luego a los 2 meses con otro y fue constante, no una recuperación adecuada. Entonces, para esos pacientes, ¿qué complicaciones podrían tener a futuro? Me faltó decirte algo, qué pena. Sí, sí, Con sí. respecto al tratamiento que quiero que dejar claro. Acuérdense que al principio de la conversación les dije el 80% de las infecciones respiratorias, sean altas o bajas, son causadas por virus. Eso Ujú. quiere decir que no requieren antibiótico. De acuerdo. No requieren antibiótico. Porque a la gente les encanta autoabusar del antibiótico. Sobre todo porque aquí en Colombia no tenemos regulación de eso. Entonces, ojo con eso. Al ser viral, el cuerpo se encarga. El tratamiento va dirigido a dar soporte para que el cuerpo elimine mejor el virus y ya. Pero no se dan ni antivirales ni antibióticos. ¿Okay? Eso es muy claro. Eso lo decide el médico si ve que el cuadro se ha extendido más tiempo del necesario o se ha complicado. Ok. Ahora, cuando nos vamos con respecto a las complicaciones, si son superiores, podemos complicarnos cuando se extienden estos cuadros, por ejemplo, como titis media, que incluso se puede complicar con mastoiditis, se puede complicar con accesos cerebrales, con meningitis, fíjate tú, o inclusive a veces sinusitis crónica también sería otra de las complicaciones. Pero de las más graves, mastoiditis, accesos cerebrales y meningitis que pueden ser complicaciones secundarias a esta. Y si el microorganismo invade más allá de esto y sigue bajando, de las superiores tenemos complicaciones como neumonía y de las inferiores nos podemos complicar con derrame pleural, que es que se acumula líquido en el pulmón. Este líquido puede ser pus o puede ser líquido puro, dependiendo de la severidad de la infección. Tenemos los accesos pulmonares, que es literalmente un acceso, es decir, una formación redonda donde en el centro se murió el tejido celular pulmonar y generó pus y está encapsulado. Esa es otra complicación. También tenemos complicaciones como bronquiectasias, que es que por la infección tan severa, una parte del pulmón colapsa y se pierde su función. Y también podemos presentar inclusive hemoptisis, que es cuando se rompe un bronquio y genera sangrado, el paciente empieza a expulsar sangre. Las complicaciones son varias, porque inclusive si avanza Claro. más de eso, se puede esparcir por la sangre y generar una septicemia. Y pues incluso también una insuficiencia respiratoria aguda, donde hay compromiso de todo el pulmón y termina el paciente entubado. O sea, son múltiples las complicaciones que pueden. Precisamente por lo que tú dices, la importancia de recalcar, de no automedicarnos, de asistir a un control médico. Recuerden, para los que están todavía conectándose y son nuevos por aquí, tenemos un súper descuento del 20% para que ustedes puedan pedir cita médica con nuestro especialista o con cualquiera de nuestra red médica, que son más de 20 especialidades las que tenemos en nuestra plataforma. Doctor, yo no sé en qué momento se nos pasaron ya casi una hora de tiempo, pero Ok. me encantaría poder resolver unas últimas 2, 3 preguntas muy rápido. Aquí nos dice Dora María Jaramillo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué tan recomendable es la ozonoterapia para la rinitis? Bueno, ahí sí te voy a disculpar y me voy a excusar porque ese es un tipo de medicina alternativa sobre la cual no tengo experiencia. He escuchado a varios pacientes que se han beneficiado, otros no. Habría que documentarnos un poco mejor con respecto al tema para poder hablar con propiedad, porque de verdad no tengo experiencia en el tema. Perfecto, doctor. Bueno, por aquí también nos está preguntando.
Claudia Patricia Gaviria nos dice, buenas tardes, doctor, excelente conferencia. Quisiera saber si hay exámenes especializados y si se debe tener en cuenta algo sobre las enfermedades respiratorias. Ella dice, mi niño le da fiebre y convulsiona. Pues exámenes especializados, Claudia, hay muchos, ¿no? Pero eso depende de lo que vaya a buscar el médico. Y pues con respecto a la fiebre y la convulsión, habría que ver qué edad tiene tu niño, porque pues, los niños, si son menores de 4 años y ya tienen antecedentes de convulsión, pueden seguir convulsionando. Después de eso no debería de suceder. Pero eso ya habría que revisarlo en una consulta bien qué está pasando más bien. Y especializados existen muchos, desde tomografía hasta lavado bronquiales, hasta vaciloscopias, mira, radiografías inclusive. O sea, existen muchos tipos de exámenes para poder valorar una severidad de una infección respiratoria. Pero eso depende según el criterio del médico de lo que quiera o lo que sospeche específicamente. Perfecto, doctor. Por aquí nos pregunta María Celeste si es recomendable utilizar sprays nasales. Normalmente un spray nasal tiene que ver, María, dependiendo de la indicación, ¿no? Porque los sprays nasales casi siempre son esteroides o son anticongestionantes o antihistamínicos. Entonces, los esteroides se pueden utilizar por un tiempo prolongado dependiendo de la causa, pero no debe ser permanente. Ahorita expliqué que eso baja las defensas a largo plazo y puede generar crecimiento de hongos. Los antihistamínicos pueden producir atrofia de la mucosa también a largo plazo y los anticongestionantes pueden producir también sangrado nasal a largo plazo por también disminución del grosor del moco. Entonces, si hay una condición específica, por ejemplo, una rinitis alérgica o una rinosinusitis aguda, donde simplemente no puedo respirar por tanta congestión y el médico considera que lo puedes utilizar, listo, utilízalo durante el tiempo que curse el cuadro, que habíamos hablado que puede ser de 1 a 3 semanas. Ya pasó ese episodio, se me quitó, listo. No debería extenderse más ese tiempo. Si se extiende más ese tiempo, ya podemos más bien generar algún daño secundario a largo plazo en la mucosa nasal. Perfecto. Bueno, doctor, te despido con esta última pregunta de nuestra audiencia, de nuestros seguidores y pacientes. La hace Olga Lucía Muñoz y además porque si la respuesta es que necesita consulta, nuevamente la invitación es para que agenden cita con nuestro especialista. Olga nos pregunta, mi garganta no para de picar. En este caso, doctor, ¿tendría la necesidad, Olga, de solicitar cita médica? ¿Debería claramente preocuparse para tener un control? Pues hay que consultar. Hay varias causas de eso. Varias. Podrían ser varias porque, pues, nuevamente tocamos el tema. El reflujo puede ser una. 2, una rinitis crónica. 3, habría que ver cómo tiene el paladar, el examen físico. Hay que revisarla para ver qué posibles causas puede ser, ¿no? Porque incluso a veces hasta lesiones en la misma lengua podrían generar eso. Pero son varias causas. Hay que hacer un examen físico, un interrogatorio completo, que por supuesto aquí en la consulta se lo hacemos. Pero la invitación es que consulte porque sí hay que revisar qué está generando eso. Porque hasta alérgico podría ser. Es así, doctor, de acuerdo. Bueno, por aquí sé que quedaron algunas preguntitas, no muchas, sin resolver, pero quiero también recomendarles a todos los que están conectados y quieren seguir consultando sobre este tema tan interesante, infecciones respiratorias. Quiero recordarles que también nos pueden visitar a través de nuestro blog. Lo pueden hacer ingresando a www.doctoraqui.com/blog y ustedes se van a poder enterar de todas las tendencias, de consejos para cuidar su salud a través de las páginas y de los artículos que van a encontrar en nuestro blog. Pero además, mi invitación es para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que no se desconecten, porque ahí también vamos a tener médicos especialistas resolviendo muchas dudas a través de sus preguntas. Nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, en TikTok, en la red del momento, por supuesto, en Twitter. Aquí también los que están conectados conmigo en nuestra fanpage, en LinkedIn y también en nuestro canal de YouTube. Bueno, llega el momento de despedir a nuestro querido doctor Wilmer Obregón, a quien lo dejo en compañía de estos mensajes maravillosos que te han dejado posiblemente tus seguidores y los nuestros. Nos dicen por aquí que pues ha sido un espacio muy oportuno, doctor. Nos dice Lane Navas, dice, excelente toda la información. Muchas gracias al doctor Wilmer y a doctor aquí por este espacio. Doctor, un placer de verdad haber aprendido tanto contigo y por supuesto que en tu apretada agenda nos acompañarás en esta horita. No, para nada. Más bien agradecido con este espacio también por la invitación de doctor aquí y complacido de aclarar muchas dudas. Esto es un tema muy vasto y de mucha información y pues
La idea es aclarar dudas cada vez que se pueda. De hecho, yo lo hago mucho en mi consulta. Me gusta que el paciente salga bien claro con todo. Y la invitación es eso, que agenden consulta que se les va a atender con mucho gusto. Así que pues gracias y que tengan una muy buena y feliz tarde. Vale, doctor, te despido con Alex Barrera López, que dice muchas gracias, excelente expositor, muy clara su intervención, de gran ayuda para nuestra salud. Mil gracias, doctor, por estar aquí en Doctor Aquí. Hasta luego. Bueno, y a ustedes nuevamente mil gracias de verdad por habernos acompañado, por aprender tanto de este tema que está, como les mencioné al comienzo de nuestra transmisión, en tendencia. Para los que se están preguntando si la grabación queda en algún lugar, ustedes en cualquier momento pueden visitarnos en nuestra fanpage o también lo pueden hacer a través de LinkedIn o YouTube, donde también vamos a estar publicando nuestra transmisión en vivo. Déjenme recordarles que tenemos un descuento maravilloso del 20% para que ustedes agenden cita médica con cualquiera de las 20 especialidades y más que tenemos en nuestro portal. Por favor, tomen captura de pantalla este momento porque este código va a estar vigente por unos días y es muy fácil que ustedes reciban un 20% de descuento aplicando, como les digo, el cupón Respiramos Aquí. Por último, mi invitación nuevamente es a que recuerden estar muy conectados de nosotros a través de nuestro blog, de nuestras redes sociales y que no se pierdan la oportunidad de verdad de redimir el cupón que también lo están viendo en la parte inferior de esta transmisión. Para quienes de pronto no alcanzaron a tomar nota, pueden revivir esta transmisión y recordar que nuestro código es Respiramos Aquí. Un placer por habernos acompañado. Yo soy Joana Muñoz y espero estar muy pronto con ustedes en un próximo en vivo. Chao, chao.